Estamos analizando el libro de Números en el Antiguo Testamento en nuestro estudio bíblico. Y ya hemos observado que en los tres últimos capítulos que hemos considerado en nuestro estudio, es decir, el 28º, el 29º y el 30º, hay notables lecciones para nuestras vidas. Fíjese que pocos días después del día de expiación y en esa época en que no hay ninguna urgencia diaria para Israel de dedicar todo el día en las faenas del campo, es cuando se celebra la solemnidad que tiene mayor realce en cuanto al número de sacrificios que se han de ofrecer. Fíjese que durante cada uno de los 7 días que dura, está previsto un día de holocausto y ofrendas muy superior al establecido en los días solemnes de otras festividades del año. Y el total es impresionante. A lo largo de la fiesta se sacrificaban al menos, fíjese, 71 novillos, 15 carneros, 105 corderos, 8 machos cabríos, además del holocausto perpetuo de cada día. La enseñanza para Israel, para el pueblo de Israel, era la valorización de los sacrificios de olor agradable. Perdón. La lección para nosotros es clara y directa: el valorizar y contemplar y apreciar la persona de Cristo, en aquellos aspectos en que el corazón de Dios se regocija en él, y todo en base a la obra expiatoria en esa cruz de ignominia. Somos invitados entonces a que nuestra aspiración constante debe ser presentar a Dios, nuestro Padre, aquellos aspectos en el cual Él toma todo contentamiento en su Hijo. Para Israel, terminar bien las solemnidades, cuyo énfasis era los sacrificios de olor suave, es decir, los de olor agradable para Dios, establece un orden en los aspectos que ellos tenían que presentar como ofrendas. Fíjese que en las primeras semanas de octubre caen en Israel las primeras lluvias que marcan el inicio del siguiente año agrícola. La lluvia siendo un don de Dios que concede a su pueblo cuando camina según los preceptos y guardan sus mandamientos. Mientras que cuando hay infidelidad y desobediencia, hay sequía. La culminación del año, con la petición del perdón y la celebración de las semanas con abundantes sacrificios, es ocasión de rectificar y reconducir la vida de devoción del pueblo y recomenzar en plena esperanza en los dones divinos. Fíjese que las normas anteriores son dirigidas a establecer un orden de santidad, en que los tiempos fijados en las ofrendas a realizar terminaba con una fórmula en que además de los sacrificios establecidos se mencionaban vuestras ofrendas volitivas y espontáneas. Es por esta razón que antes de continuar con los relatos acerca de la marcha de Israel por el desierto de esta segunda generación, la redacción sacerdotal, es decir, lo que nos cuenta la inspiración de las escrituras por el divino autor, que nos relata allí en el capítulo 30 ahora, incluye ahora normas específicas acerca de situaciones concretas con respecto a esas ofrendas volitivas. Y este asunto es de gran importancia, ya que el incumplimiento de los votos daña la santidad de la comunidad. Y todo ha de quedar claramente determinado para que esta nueva generación que avanza hacia la tierra prometida, la cual está iniciando su andar, se mantenga pura. Entre las manifestaciones de piedad estaba el hacer votos, esto es, hacer promesas a Dios. Y esas promesas eran realizar alguna acción o presentar alguna ofrenda en algunos momentos relevantes, sobre todo para poder reforzar alguna petición hecha al Señor, la cual podría prestar su ayuda para resolver alguna situación difícil. Así la primicia era, como hemos leído en el capítulo 30,
Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará, es decir, no profanará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En otras palabras, aquel varón que había pronunciado un voto estaba obligado a cumplir todas las cosas que había dicho, sea lo que fuere, o lo que hubiera cumplido por hacer. Estaba solemnemente obligado a cumplir lo prometido y no había medio alguno de retractarse, es decir, de volver atrás. Y hemos considerado solemnemente a aquel que ha tomado en su perfecta gracia esa posición, comprometiéndose a sí mismo voluntariamente a cumplir la voluntad de Dios, diciendo él, ahora pagaré mis votos a Yahvé delante de todo su pueblo, como lo expresa el Salmo 116. Ese es Cristo Jesús, el cual habiendo tomado sobre sí los votos, los satisfizo perfectamente para la gloria de Dios y para la eterna bendición del hombre, realizando una obra soteriológica en esa cruz del Calvario. Sin embargo, apreciados hermanos, los votos para la mujer, la ordenanza de los votos para la mujer era totalmente distinta. Podemos leer desde el texto 4 al texto 7 en el capítulo 30 que estamos recordando, que decía, más la mujer cuando hiciere voto a Yahvé y se ligare con obligación en casa de su padre, en su mocedad, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahvé la perdonará por cuanto su padre le vedó. Empero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosas que se obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Tenemos entonces esa ordenanza para la mujer. Su marido podía anular o continuar todos sus votos o juramentos. Fíjese, apreciados hermanos, que aquí tenemos un notable ejemplo en las Escrituras. Permítame que pudiésemos ir al libro de 1 Samuel, capítulo 1. Allí encontramos un varón llamado Elcana, 1 Samuel, capítulo 1, el cual tenía dos esposas. Una era Pinina, la cual tenía hijos, le había dado hijos a Elcana. Pero además, Elcana tenía otra esposa que se llamaba Ana, la cual era estéril, por lo tanto no tenía hijos. Según el relato que nos cuenta la escritura, Pinina angustiaba a Ana a causa de su condición, la amargaba, la entristecía porque Ana era estéril y ella tenía hijos. Y Elcana, su marido, trataba de consolarla, pero trataba de consolarla, ¿no es cierto? Pero el marido parece ser que no tenía una visión muy clara en su consuelo. Fíjese que ahí en el capítulo 1, el texto 8 de 1 Samuel dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo puede un esposo decirle eso a una esposa, que él es mejor que 10 hijos? Aquí encontramos que Elcana no tenía ningún porte espiritual en ese sentido, ¿verdad? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo puede tener esa visión un esposo hacia una esposa que era estéril? La verdad que la angustia de Ana era mucho mayor. Es así entonces que el relato desde el texto 9 al texto 11 dice lo siguiente.
Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Yahvé, ella con amargura de alma oró a Yahvé y lloró abundantemente. Estaba entristecida, estaba angustiada, ¿verdad? E hizo voto diciendo a Yahvé de los ejércitos: si te dignases mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, más dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Aquí Ana hace un voto a Yahvé, hace un juramento hacia Dios Yahvé. Pero ahora podemos entender el contexto mucho mejor a la luz de la ordenanza que tenemos, que hemos considerado en el capítulo 30, ¿verdad? Ahora podemos entender mucho mejor y a cabalidad el por qué Ana fue a expresar su voto ante Yahvé lejos de su marido. ¿Para qué? Ya que tenía un marido de poco discernimiento espiritual, que éste no le vetara su petición. Por eso se fue lejos de su marido y se fue al santuario. Entonces se fue al templo, al santuario de Dios, a expresar su voto. Pero allí leemos que estaba el sumo sacerdote Elí. ¿Y quién es el sumo sacerdote Elí? Recuerde usted que el sumo sacerdote es el representante de la gracia y la misericordia divina. Y Elí es otro sacerdote, un ministro sin discernimiento espiritual, sentado en una silla allí en el pórtico del templo, ¿no es cierto?, en el pilar del templo allí, mirando a Ana, el cual no supo diferenciar el estado espiritual de Ana. Sin embargo, de acuerdo a la ordenanza del voto de la mujer, Yahvé a través de su representante no cayó al respecto a la petición que hizo Ana. Y leemos en el texto 17, ¿no es cierto?, que Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. He allí el juramento y el voto de Ana, esposa de Elcana. Al cabo de poco más de un año, cuando el niño Samuel ya había nacido, Ana volvió al santuario acompañada de su marido para cumplir su voto a Yahvé y presentar algunas ofrendas. Entonces, en el pasaje de Número, allá en el capítulo 30, es el único pasaje donde se concreta la normativa acerca de los votos hechos por las mujeres. En él subyace la idea de que la mujer soltera está bajo la potestad de su padre y la mujer casada está bajo la potestad de su marido. Esta dependencia afecta incluso a lo referente en sus relaciones con Dios. Es ahí por qué Ana se fue al templo a expresar su voto. Afecta incluso referente a las relaciones con Dios cuando éstas implican el ofrecimiento de algún bien externo, como es el de los votos cuya propiedad pertenecía por derecho propio al padre o al esposo. De ahí que la que no tiene vínculos de dependencia, o sea, la viuda o la mujer que era repudiada, se consideraba que tenía la misma responsabilidad que el varón cuando expresaba sus votos, ¿no es cierto? Es decir, que cuando la mujer viuda o la mujer repudiada hiciera algún voto, ¿no es cierto?, o juramento, ligando su alma con obligación, no debía violar la palabra y debía ser conforme a todo lo que había salido de su boca. Muy bien, apreciados hermanos, teniendo esto entonces como un telón de fondo, les invito a considerar el capítulo 31 y ver las lecciones que el Señor nos tiene aquí preparadas. Leamos el capítulo 1, entonces, son 54 textos, detenidamente.
La palabra del Señor dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo, a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra e irán contra Medián y harán la venganza de Jehová en Medián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moisés les envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, fue, fue a la guerra con los santos instrumentos y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, y Resén, y Sur, y Hur, y Reba, 5 reyes de Madián. Y a Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Y llevaron cautiva a los hijos de Israel las mujeres de los madianitas y sus chiquitos, y todas las bestias y todos sus ganados, y arrebataron toda su hacienda, y abrazaron con fuego todas sus ciudades, aldeas y castillos, y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y la presa y los despojos, al campo en los llanos de Moab, que está junto al Jordán de Jericó. Y salieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campo. Y enojóse Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra, y díjoles Moisés, ¿todas las mujeres habéis reservado? He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaán, por causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues a todos los varones entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os las reservaréis vivas. Y vosotros quedáis fuera del campo 7 días, y todos los que hubieren matado persona, y cualquiera que hubiere tocado muerto, os purificaréis al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelos de cabra, y todo vaso de madera. Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley de Jehová, que Jehová ha mandado a Moisés. Texto 22, por favor. Ciertamente el oro y la plata, metal, hierro y estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo habéis de pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios, y después entraréis en el campo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta de la presa que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y las cabezas de los padres de la congregación, y partirás por la mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra. Y salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás a Eleazar el sacerdote la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de 50, de las personas, de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de todo animal. Y darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo. E hicieron Moisés y Eleazar el sacerdote como Jehová mandó a Moisés. Y fue la presa, el resto de la presa que tomaron los hombres de guerra, 675.000 ovejas, y 72.000 bueyes, y 71.000 asnos,
y en cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, en todas 32.000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas. Y el tributo para Jehová de las ovejas fue 675. Y de los bueyes, 36.000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72. Y de los asnos, 30.500. Y de ellos el tributo para Jehová, 71. Y de las personas, 16.000. Y de los tributos para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo por elevada ofrenda a Jehová, a Eleazar el sacerdote, como Jehová mandó a Moisés. Y de la mitad de los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad de la congregación fue de las ovejas, 337.500, y de los bueyes 36.000, y de los asnos 30.500, y de las personas 16.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50. Así de las personas como de los animales, y dio a los levitas, que tenían guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y llegaron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los tribunos y centuriones, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, aljabas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová de los tributos y centuriones fueron 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían pillado cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los tribunos y centuriones, y trajeronlos al tabernáculo del testimonio por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. En esta porción, apreciados hermanos de la escritura inspirada por el divino autor, tenemos la última escena de la vida oficial de Moisés. Y así como también encontraremos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 34, allí tenemos el fin de la historia personal de Moisés. Pero la porción que hemos leído, fíjese que es el juicio contra Madián, es decir, un juicio contra los madianitas. Y los pasajes del texto son muy notables. Podemos recordar los primeros 7 textos, y dice: y Yahvé habló a Moisés diciendo: haz venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después seré recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza de Yahvé en Madián. 1.000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Y así fueron dados de los millares de Israel 1.000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1.000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Yahvé mandó a Jehová, mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Así reza la escritura. Fíjese que la escritura es notable porque dice: Yahvé dijo a Moisés: haz venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Y Moisés dijo a Israel: harán venganza de Yahvé en Madián. La razón es que el pueblo había sido seducido por la astucia de las hijas de Madián, a causa de la influencia perniciosa de Balaán, hijo de Beor. Y ahora los israelitas son llamados a limpiarse enteramente de toda la suciedad con que se habían contaminado por la falta de la vigilancia
de sus propias vidas. La espada había de desenvainarse contra Madián y todos los despojos deben pasar o por el fuego o por el agua de la purificación. Es decir, todo mal debe ser juzgado. La verdad, apreciados hermanos, es que esta guerra podría llamarse una guerra totalmente anormal. Fíjese que en derecho el pueblo de Israel no tenía ningún motivo para hacerla. Esta guerra no era como las guerras que se libraban contra Canaán para liberar el territorio, sino que esta guerra sencillamente era el resultado de la propia infidelidad o de su propio comercio impío con los incircuncisos. Esta guerra se la acarrió Israel por su desobediencia e infidelidad. Y ese comercio impío que tuvo con los incircuncisos. Así que es una guerra totalmente anormal. Y es muy notable, cuando leímos la escritura inspirada, que Josué, hijo de Nun, aunque había sido debidamente nombrado para suceder a Moisés como conductor de la asamblea israelita, no vemos que se haga mención de que él en esta guerra la dirija. Al contrario, la conducción de esta expedición en contra de los madianitas se le confía a Fines. ¿Y quién es Fines? Es hijo del sumo sacerdote Eleazar. Es Fines el que emprende la guerra o la dirige con los instrumentos santos y las trompetas para tocar. Y esto, apreciados hermanos, en cuanto a la revelación que nos da aquí la Escritura por el divino autor, esto es muy significativo. El sacerdote aquí es la figura principal y los instrumentos santos son las armas principales para esta guerra anormal. La verdad que esta guerra se trata de borrar la mancha producida por una asociación impura con el enemigo. En consecuencia, en vez de ser un general de ejército con lanza y espada, es un sacerdote con los instrumentos del santuario, el que aparece aquí en el primer término para dirigir esta campaña contra los madianitas. Es verdad que la espada también jugará un papel de importancia, pero no es la cosa principal, sino lo principal es el sacerdote y sus instrumentos del santuario. La lección, apreciados hermanos, es muy clara y muy práctica para nosotros. Los madianitas representan un tipo de especie de influencia que el mundo ejerce sobre los hijos de Dios. Y esa influencia que estos madianitas incircuncisos influyen sobre el pueblo de Dios, influyeron con un poder fascinador y seductor, porque la influencia fue a través de las hijas de Madián, que hicieron caer a los israelitas. Ciertamente que este instrumento fascinador, ¿no es cierto?, y seductor es empleado por el adversario de Dios, es decir, el Dios de este siglo, con el propósito de impedir que a los hijos de Dios gozar de nuestra posición celestial. Y en otras palabras, el vivir en la derrota espiritual. Así sucedió con Israel. Israel, el pueblo amado de Dios,
no debía haber tenido nada que ver con estos madianitas. Pero por haber sido desobedientes y por la falta de vigilancia propia de sus propias vidas espirituales, fueron arrastrados a aquella asociación con esos incircuncisos. Por lo tanto, no quedaba más recurso que combatirles y destruirles enteramente. Así también sucede con nosotros, apreciados hermanos, en nuestro ser. El atravesar este mundo como peregrinos y extranjeros, no teniendo nada que hacer en el mundo, sino ser testigos pacientes de la gracia divina y brillar como luces en medio de las tinieblas que nos rodean. Pero faltamos, no manteniendo esa rigurosa separación y nos dejamos arrastrar por alianzas con el mundo y por lo tanto nos encontramos como aquí los israelitas en este capítulo, estorbados por molestias y luchas que de ningún modo nos pertenecen. La guerra de Madián por parte de Israel no formaba parte de la obra propiamente tal que Israel tenía que realizar. No era parte del propósito de Dios el tener guerra con Madián. En otras palabras, se la acarrearon ellos mismos. Y no sucede así en nuestras vidas espirituales, en muchas veces. Nos acarreamos luchas y derrotas que no son la obra del propósito de Dios en nuestras vidas, pero nos acarreamos nosotros mismos por la influencia que tenemos con los incircuncisos que nos rodean. Pero el Dios de toda la gracia, por una aplicación especial de ese ministerio sacerdotal, pudieron los israelitas no solo vencer a los madianitas, sino también llevarse, como hemos leído, mucho botín. Dios en su bondad sabe sacar el bien del mal y aún se digna a aceptar una parte de esos despojos tomados de estos incircuncisos madianitas. Sin embargo, el mal debe ser juzgado enteramente. ¿Y cuál fue la sentencia? Todos los varones han de ser muertos. Fíjese, apreciados hermanos, que aquí el varón en la escritura representa toda la energía vigorosa del mal. Y es por eso la sentencia. Todos los varones han de ser muertos. Por lo tanto, si son la figura de la energía vigorosa del mal, deben ser enteramente exterminados. Ahí hay una figura espiritual para nuestras vidas. Toda la energía vigorosa de la tendencia del mal en nosotros debe ser enteramente exterminada para no acarrearnos luchas que no están dentro del propósito divino en nuestras vidas. Finalmente, el fuego del juicio y el agua de la purificación hacen su papel sobre el botín. Y antes que Dios y el pueblo puedan tocar un átomo de ello, todo tiene que ser purificado.